Saludos queridos jóvenes, el día de hoy en este video vamos a conversar acerca de el contenido visto en clase de prototipos y ir conversando durante este proceso acerca de las solemnes. Por lo tanto, yo aquí tengo ya abierto Inventor 2026. Recuerden que estamos trabajando con nuestros proyectos en Google Drive, como vimos durante la clase. Este proceso consiste en instalar Google Drive en modo escritorio, de tal manera que ustedes tienen acceso a su carpeta de Google Drive desde su buscador de carpetas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo voy a, esto es prototipado avanzado, esta carpeta ya está compartida, tienen la bibliografía, donde tienen un libro para mejorar su capacidad de modelado en Inventor y tienen el segundo libro de ejercicios que iremos desarrollando clase a clase. Al mismo tiempo tenemos una carpeta que es donde se encuentran digamos, las carpetas personales de cada uno de ustedes. Como se pueden dar cuenta, yo aquí no tengo buen acceso a internet, pero ya debiesen estar todos estos proyectos subidos. Si entramos, por ejemplo, al de la Martina, ya tenemos algunos, el proyecto creado y todos los elementos del proyecto tributan eh, a, digamos, el entendimiento entre las carpetas. Es decir, todo el contenido que está alrededor del proyecto va a poder leerse sin ningún problema. En mi caso, yo también tengo un proyecto creado, ¿sí? Y voy a trabajar sobre este proyecto. Como se pueden dar cuenta, acá yo tengo un Inventor con el proyecto de Paleta Vitacura. Este lo vamos a cerrar. Y voy a abrir mi proyecto directamente desde aquí. De esta manera damos inicio oficial a la recapitulación de la clase y a la explicación de la solemne, que durante la conversación con el equipo tomamos la decisión en que solamente sea el modelado más la creación de algún plano general, que lo vamos a ver también el día de hoy. Como se pueden dar cuenta, ya estoy en mi proyecto. Aquí está. Y ya puedo trabajar de manera tranquila en la creación de... Vamos a iniciar siempre con English. Yo tengo instalado solamente en inglés, por lo tanto, si me voy al español no tengo nada. Pero en inglés sí tengo en la carpeta de métrico nuestro estándar, ¿sí? En la creación de parte vamos a ir por supuesto a estándar en milímetros y así iniciamos el paso número 1. O mejor dicho, el contenido que vimos en la primera parte de la clase, que tiene que ver con el boceto 2D, cómo accedemos al boceto 2D en iniciar Sketch, Start 2D Sketch, y seleccionamos un plano. Yo suelo iniciar con la selección del plano frontal, o podría ser también el superior en su defecto, va a depender de lo que vayamos a dibujar. Yo voy a hacer el día de hoy algunas operaciones con la finalidad de obtener un componente que habíamos acordado que sería una taza. ¿Sí? Entonces hoy día vamos a intentar modelar una taza. Pero antes de empezar con el modelado, vamos a hablar de las restricciones o los constraints que podemos ver acá. Estos son los constraints. Cada uno de ellos funciona de manera particular y también tenemos la dimensión o cota en español. Entonces vamos con la cota. La cota lo que hace es otorgar el tamaño que es editable en Inventor de alguna recta o alguna circunferencia, polígono, etc. Entonces aquí yo puedo alterar su tamaño y en vez de darle los 10,95, etc., le vamos a dar 11 para redondearlo. Lo mismo pasa con el círculo. Le vamos a dar opción comando dimensión y le damos
14. Como se pueden dar cuenta, estos dos elementos tienen un color morado asociado a su construcción, ¿sí? Y también se pueden dar cuenta que su línea, la línea que compone estos elementos, es una línea continua, ¿sí? Nosotros podemos alterar esa línea para efectivamente variar. Acá vamos a terminar de construir, por ejemplo, un triángulo. Y si yo termino la creación del boceto, puedo hacer alguna operación de construcción de volúmenes con estos elementos cerrados, ¿sí? Y nos damos cuenta que están cerrados porque, bueno, a simple vista parecen cerrados, pero uno tiene que cerciorarse a la hora de creación de volúmenes. La creación de volumen que podemos hacer con polígonos cerrados como estos, repito, cerrados entre paréntesis, porque no sabemos si están correctamente cerrados, al menos no el triángulo, es decir, la circunferencia siempre va a estar cerrada. Con la operación de crear el segundo bloque de elementos, vamos a ir a extrusión o extrude, y vamos a ir con la primera operación y después con el triángulo. Si el triángulo se enciende y me da la opción de extruir, significa que está cerrado, ¿sí? Ya tenemos la visualización de la extrusión y se pueden dar cuenta que acá en Behavior puedo cambiar la dirección. Puedo hacer que sean simétricos, que es lo mejor, o al menos para mí el resultado de simetría ayuda mucho el proceso de modelado en Inventor, entonces vamos a darle OK. Ese es paso número 1 de creación de volúmenes a partir de polígonos cerrados, formas cerradas. Pero vayamos hacia atrás con control Z y nos vamos a dar cuenta que si yo hago doble clic en Sketch y selecciono alguna de estas líneas continuas y la transformo en línea de construcción aquí en uno de los últimos bloques al lado del check en formato o format, vamos a tener que mientras tengamos seleccionado ese elemento podemos alterar su línea de construcción. Y se dan cuenta que se vuelve segmentada. Por lo tanto, yo voy a volver a finalizar, ¿sí? Recuerden que digamos, la funcionalidad universal para poder editar algo en Inventor es doble clic izquierdo. Si quiero seguir editando el sketch, tengo que darle doble clic izquierdo en el browser, en este elemento historial que tenemos al lado izquierdo, darle doble clic a Sketch y vamos a tener la capacidad de editar. Sin embargo, como nosotros acabamos de transformar una línea continua en una línea segmentada, a la hora de extruir, que es lo que acabamos de hacer, vamos a poder extruir el primer bloque, es la circunferencia, más no el triángulo, porque Inventor entiende que cuando hay línea segmentada, que le dice línea de construcción, es porque nosotros no queremos construir nada. O perdón, mejor dicho, no queremos generar volúmenes. Entonces se entiende este elemento como un polígono abierto, más no cerrado. Y nunca vamos a poder generar algún volumen de extrusión con esta solución. Así que le vamos a dar OK. Sin embargo, si yo con el volumen hecho que ya existe en este historial en el browser, vuelvo a Sketch y termino o tomo la línea y la coloco en su estado original de línea continua, finalizo nuevamente, puedo seguir editando pese a que ya no veo yo el sketch, ¿sí? Porque ya se ocultó, porque tiene una operación creada, entonces a la hora de crearse la operación el sketch se oculta. Sin embargo, uno podría volver a visualizarlo colocando clic derecho, visibilizar y sigue estando ahí. Voy a darle doble clic, editar, ¿sí? Recuerden que es la edición universal en Inventor. Doble clic derecho a extrusión y puedo ahora sí agregar ese triángulo. Entonces se dan cuenta que, volviendo al sketch, uno puede seguir agregando cotas con la opción de cota. Esta tiene 10 y este de aquí tiene 7. Ahora, ocurre algo bien interesante con respecto a la creación de cotas. Como se pueden dar cuenta, esta cota está en paralelo con esta recta. Sin embargo, esta recta con esta cota no está en paralelo y esta cota con esta recta tampoco está en paralelo. ¿Por qué ocurre eso? Vamos a seleccionarlas y con la tecla suprimir o delete borramos
esas dos cotas. Y es porque a la hora de que nosotros seleccionamos cotas, queridos jóvenes, yo voy a seleccionar la arista y vamos a tener un pequeño símbolo antes de crear la cota que ustedes pueden observar acá, ¿sí? En mi cursor, que es una línea recta y después una línea de cota. Significa que hasta que no desaparezca ese símbolo, la cota va a ser paralela a la recta, ¿sí? Pero una vez que, ahí por ejemplo, me vuelve a aparecer, pero una vez que yo me alejo lo suficiente, desaparece ese símbolo y aparece esta nueva cota. Y me gustaría que observemos, no la voy a dejar porque me va a dar un error de sobre restriccionar algo, over constrain, ¿sí? Miren el error que me va a dar. Ah, no me dio un error porque todavía tengo cotas que me faltan. Pero nótese que esta cota con esta son de diferentes números y es porque hay un ángulo asociado, por supuesto. Entonces ocurre lo mismo en este tercer elemento, que nosotros tenemos esta cota que la va a dar en paralelo y esta cota que la voy a dar sí, hasta que desaparezca el símbolo y me va a dar otro valor, ¿sí? Tenemos 10.585, 586 y tenemos 10.577. Esa es la diferencia. Y eso digamos, ese sería el contenido con respecto a las dimensiones. Muy importante. ¿Dónde más se pueden colocar dimensiones? En ángulos, como en este. Acá ya tengo muchas dimensiones, muchas cotas, entonces sí me genera un problema porque estoy obligando a que no se cambien estos números, entonces tendría que eliminar un par de cotas antes de colocar una dimensión de ángulos. Y a la hora de crear ángulos, queridos jóvenes, nosotros sí tratamos de que los grados sean grados de números enteros. ¿Qué son los números enteros? Bueno, los números que no tienen decimales. Como en vez de que sea 71,82, vamos a dejarlo solamente en 71. O mejor aún, ¿por qué no lo llevamos a un número como este, que es más fácil de visualizar con una herramienta de medición? Y finalizamos y automáticamente todos los volúmenes del Sketch 1 se actualizan con las cotas ahí colocadas. Como yo tengo el Sketch encendido, puedo seguir viendo estos elementos. Vamos a apagarlo con Visibility o visualización en español. Quizás me equivoque, no sé cuál es la traducción directa en español. Y voy a volver a editar el sketch, porque hablamos también antes de iniciar que nosotros acá tenemos líneas de color morado, ¿sí? Ahora pasemos a las constraints o restricciones. En la parte inferior de Inventor nos dice que se necesitan 7 dimensiones más para que todos estos elementos estén fijos, estén con cotas, estén con dimensiones asociadas y que también se encuentren fijos en el plano. Si ustedes se pueden dar cuenta, yo puedo tomar estos elementos y puedo moverlos. Miren lo que ocurre acá cuando acabo de mover este. Se separó esta pieza o esta arista con esta arista nunca estuvieron unidas. Este vértice con este vértice nunca estuvo unido. Entonces vamos a ver qué ocurre ahora que se separó. Ahora, y finalizamos el sketch y nos debería dar un error porque el volumen que estaba creado quizás haya desaparecido. ¿Sí? Desapareció. Y eso ocurre porque en un principio parecía unido, que es lo que habíamos hablado, pero ahora se desunió. Entonces conozcamos unos elementos que se llaman restricciones que nos ayudan a reparar todo esto. El primero, el constraint de coincidencia o coincident constraint. Y le vamos a dar clic. ¿Qué hace? Hace que un punto se fije hacia otro punto, ¿sí? Vamos a dar más ejemplos. Hace que, vamos a seleccionarlo nuevamente, hace que un punto se fije hacia una recta, hace que un punto se fije hacia una circunferencia y así sucesivamente. Este es un arco, hace que este punto se fije a esta circunferencia y este punto vamos a fijarlo aquí.
Entonces ya tenemos elementos fijados para poder trabajar. Eso ocurre con el constraint de coincidencia. Otro importante, vamos a dejar de lado los que no son importantes, son el constraint tercero, que es el de concéntrico, que si yo le doy clic y selecciono las circunferencias, como esta con esta, las unifica en el origen, ¿sí? Las unifica en el origen. Ahora estas están casadas porque tienen el mismo origen, que es este punto de color azul que yo estoy manipulando aquí. Voy a volver a seleccionar el constraint el constraint de concentric. Voy a seleccionar este con la siguiente circunferencia y van a darse cuenta cómo las fija en el centro y las hace concéntricas. Vamos a tener otro constraint más debajo que se llama parallel constraint, que como bien dice su nombre, hace paralelas dos líneas, como esta, y eventualmente puedo hacer que esta segunda sea paralela con esta, y la figura va adaptándose forzosamente a las restricciones que yo le estoy dando. Ahora yo puedo cambiar la dimensión de estas dos líneas, sin embargo nunca van a dejar de ser paralelas jamás, porque ahora tienen esa restricción, ese constraint asociado. El siguiente constraint es el de perpendicular constraint, que hace que la recta se coloque a 90 grados en relación a otra recta. ¿Vieron cómo cambió? Y ahí podría aplicar un constraint de coincidencia y uno este extremo con el centro de la línea, que a veces, que en esta ocasión, o sea, siempre se va a colocar con un punto verde, y ahí ya tenemos un elemento de perpendicularidad. Los siguientes dos constraints son uno de los más utilizados, ¿sí? Que son el de horizontal, que hace que una recta que no es horizontal en su defecto se transforme y se fija la horizontalidad, y el de vertical, que hace lo mismo pero en esta dirección de 90 grados. Y fija una recta que tiene un ángulo y la vuelve horizontal. Esa restricción hace que ya nunca más varíe. Tendría que yo borrar esta restricción. ¿Cómo se borra una restricción? Se selecciona la pieza o el elemento de dibujo y vamos a darnos cuenta que aparece un símbolo, el símbolo del constraint. Yo voy a seleccionarlo, voy a dar clic derecho y voy a colocar delete, y ahí se borró el constraint. Entonces eventualmente ya puedo volver a manipularlo, pero aquí que tenemos todavía este constraint, esta restricción de horizontal, no voy a poder alterarlo jamás. Por último tenemos estos de acá vamos a explicarlos rápidamente. Tenemos el constraint de tangente. Como se pueden dar cuenta acá, la tangente va a ser la unión en un punto de manera perpendicular de una recta con una circunferencia. Entonces, si yo coloco tangente de esta recta con esta circunferencia, las va a unir. Las va a unir de tal manera que si yo coloco un elemento auxiliar, una recta auxiliar, va a generar perpendicularidad. Ahora, este punto de roce es único. Esta circunferencia está conformada por puntos infinitos, sin embargo, la tangente roza en un único punto. Y si yo genero, repito, un auxiliar desde esta recta hacia el centro, es perpendicularidad. Acá, por ejemplo, pasa lo mismo. No hay tangencia, por eso es esta terminación tan abrupta que se genera. Pero si yo coloco tangencia, constraint tangencia, nótese cómo varía y se suaviza ese contorno, esa generación de radio. El último importante, que es el de igual o equal, hace que dos cotas, o perdón, dos rectas o dos circunferencias adopten el mismo tamaño. Vamos a hacer que esta sea igual a esta en cuanto a su dimensión. Esta ya tiene 14 asociado. Atención, acá tenemos 14. Vamos a volver a colocar el constraint de igualdad.
y automáticamente se agranda a la que ya está fija, ¿sí? Esta no podría haber reducido porque ya tiene una restricción de cota asociada que es 14. De esta manera, jóvenes, hablamos brevemente de las restricciones, ¿sí? Vamos a finalizar. Vamos a darle clic a extrusión y vamos a volver a hacer que nazca el triángulo porque ya unimos, ya lo restringimos y ya es un polígono cerrado. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Voy a cerrar esto. Vamos a volver a crear el métrico, una versión de modelo estándar, una parte, una pieza estándar. Vamos a darle Create. Y vamos a ir a 2D otra vez. Habíamos hablado que nosotros nos gusta siempre iniciar a la hora de iniciar el dibujo, siempre centrándolo en este punto amarillo que ustedes pueden colocar, pueden ver ahí. De esa manera obtenemos siempre simetría en los ejes Y y el eje X, ¿sí? Muy bueno eso a la hora de ensamblar. Cuando nos pongamos a ensamblar van a ver que resulta bastante útil. Por lo tanto, yo acá finalizo y vamos a extruirlo de manera simétrica también 10 milímetros. Si yo extiendo la carpeta que dice origen, vamos a tener que los planos, ¿sí? Ahí los estoy encendiendo, son simétricos, es decir, nacen desde el centro y esto es muy bueno. Es parte de las buenas prácticas en el modelado de software paramétricos como lo es Inventor. Entonces, de esta manera, nosotros hacemos extrusión. Vamos a pasar a la siguiente creación de volúmenes. Estándar, vamos a darle a crear, ¿sí? En esta parte hicimos extrusión, tenemos extrusión en la primera operación. Pero Alexander, tu sketch sigue estando morado, habíamos hablado de morado, todavía no lo hemos terminado. Cuando un elemento está morado o un dibujo está morado, significa que le faltan dimensiones. Y si nos vamos a la parte inferior derecha de Inventor, nos dice 2 dimensiones necesarias para poder tener un dibujo correcto. Entonces a mí me falta base y altura. A la base vamos a darle 35, solamente por redondear ese número. Y a la altura vamos a darle 20. Entonces tenemos un rectángulo de 35 por 20. ¿Sí? Siempre se menciona la horizontal y después la vertical. Entonces es un rectángulo de 35 por 20. Finalizamos. Y el sketch, si se pueden dar cuenta, cambió de color de morado a negro y no dice que faltan restricciones, sino en la parte inferior dice fully constrained o totalmente restringido. Entonces ya no puedo mover ninguno de estos elementos porque están fijos en base a las cotas, a las dimensiones, a que ha nacido en el centro y nada más. Eso es perfecto. En este nuevo elemento vamos a conocer la opción de revolución. Vamos a iniciar con un boceto en la parte frontal y vamos a hacer un arco. Finalizamos y vamos a revolución. En la revolución vamos a tener el input de la geometría, es decir, el ingreso de la información. El profile va a ser lo que se va a resaltar en azul, que indica el elemento que se va a crear a partir de esto, el perfil, digamos, esta extrusión revolucionada que vamos a crear. Y después, la siguiente operación es seleccionar el eje sobre el que va a revolucionar. Acá, que ya está con está subrayado de azul, ya está solicitando que yo lo seleccione. Entonces se pueden dar cuenta que si yo me acerco a alguna de estas rectas, las va a tomar. Si yo me acerco a la recta vertical, va a ser una revolución en torno a esa recta. Como se pueden dar cuenta, 360 grados sobre esa recta. Es más, podría cambiar la cantidad de grados, 180, y no hago un volumen cerrado, sino un volumen, digamos, no va a ser un parmigiano reggiano, si estos quesos, sino que va a ser la mitad del queso. Pero si le damos 360, sí va a revolucionar totalmente. Ok, ¿sí? Ahí tenemos el parmigiano reggiano. Vamos control Z y ahora vamos a volver a revolución. Yo no voy a elegir esta vertical, sino me voy con esta horizontal.
¿Y qué tenemos ahora? Tenemos como un pastel, ¿cierto? Entonces ya no tenemos el queso, sino tenemos un pastel. ¿A dónde queremos llegar con esto? Que la selección, queridos y queridas, desde la revolución, es muy importante tener claro cuál va a ser el eje de revolución. Vamos a seguir con la operación de revolve, pero la vamos a ver de la siguiente manera ahora. Vamos a ir con nueva operación, creación de pieza. Vamos a dibujar en frontal y ahora vamos a hacer un ejemplo similar al que hicimos en la clase. Yo estoy dibujando a propósito con líneas moradas simplemente para volver a explicar un poco lo del constraint. ¿Qué constraint nos servirían acá para cambiar todo a azul? Perdón, a negro. Bueno, vamos a verlo rápidamente. El primero es un constraint de tangente para poder unir correctamente estas dos líneas a esta circunferencia. Entonces vamos a elegir tangencia, recta con circunferencia, aparece el símbolo recta con circunferencia, y también vamos a elegir el constraint de coincidencia perdón, coincidencia para que este punto se una fijamente a la circunferencia y este punto se una fijamente a la circunferencia. Recuerden que elegí el punto más no la recta. ¿Qué más tenemos acá? Nos van a faltar una cota de este tamaño. ¿Qué tamaño será? Vamos a darle unos 4 milímetros. Eh, Quiero que esta sea paralela con esta, por lo tanto vamos a elegir el constraint de paralelo. Vamos a poner también una recta por aquí, que nos faltaba para cerrarla. Automáticamente se creó con un constraint asociado que es el de vertical. Esto, por ejemplo, no está, este final de línea, este vértice no está unido con este, entonces vamos a obligarlos a que estén unidos con el constraint de coincidencia. ¿Sí? Y vamos a, con el constraint de vertical, hacer que este punto centro siempre sea vertical con el centro. Nótese que esta ya va tomando forma. Vamos a darle tamaño de 6 milímetros, solamente por darle un valor. Y quiero también que esta sea en 90 grados con esta recta, es decir, perpendicular. Y como ya eran paralelas, también adopta ese ángulo. Me falta una dimensión de centro. Esta vamos a darle 70 milímetros para que sea un vasito alto. Y acá vamos a darle también un ángulo. Ángulo de 80. Vamos a hacer que esta sea paralela con esta. ¿Y qué me faltaría? Vamos a ver qué me faltaría. Me falta fijar. Ya, me falta esta dimensión. Vamos a darle unos 25. Y también vamos a fijar. Vamos a hacer que este punto de acá se case con el centro. Y ahora sí que está completamente en negro. Eso es muy bueno. Vamos a hacer que esta circunferencia como paso final sea construcción. Y vamos a hacer que un arco se fije a estos dos puntos verdes y después se fije al arco. Y asegurarme que aparezca el símbolo de tangencia para no tener que colocarlo ya. Y ahora sí tenemos un dibujo 100%. Vamos a tratar de agrandar el ángulo. 85. Está perfecto. Quizás acá vamos a darle 30. Solamente para que el vaso tenga mejores proporciones o proporciones de vaso realmente. Y vamos a finalizar. Y vamos con el siguiente paso de revolve. ¿Sí? Nos elige automáticamente, como es cerrado, el profile, el perfil, y me dice que seleccione un eje. En este caso yo voy a seleccionar este eje y vamos a darle OK. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ya tenemos dos tipos de revoluciones, o dos revoluciones a partir de dos tipos distintos de sketch, ¿no? Un sketch que lo hice abierto y otro que lo hice cerrado, sin mayor. Ahora veamos que sigue en morado. Me dice necesito 6 dimensiones para hacerlo. Vamos a ir con las dimensiones. Esta la vamos a dejar eh, vamos a dejarlo en 70 para que parezca una taza. Voy a hacer que
el punto centro de esta recta se case con el centro del plano. Este es el inicio del radio. Si ustedes se dan cuenta, yo lo manipulo. También pasa algo ahí. Vamos a ver qué radio tiene. 48. Vamos a darle 30. No se puede. Hay veces que hay dificultades. Ahí vamos a darle 30 también. Vamos a darle 40. Vamos a ver. Y a partir de acá sí ya puedo cambiar el radio, parece sin complicaciones. 70. Entonces ahora sí cambia la morfología. Ahora vamos a aplicar, antes de pasar a las siguientes formas de creación de volúmenes, vamos a aplicar una parte de modificadores. ¿Qué son los modificadores? Esto no lo vimos en clase, pero vamos a pedirles que lo escuchen brevemente. Al lado de la creación de volúmenes, ya conocemos la extrusión y la revolución, ¿sí? Vamos a ver estos dos después. Vamos a hablar de los modificadores. Los más importantes van a ser la creación del fillet, la creación del chamfer o chaflán en español. Acá sería fillet o empalmado. Y también la creación del shell. Vamos a ir con un empalmado simplemente para que vean cómo este borde filoso va a transformarse en un borde empalmado con un radio. ¿Sí? Nótese cómo cambia la figura. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Fillet o empalme. Y vamos a cambiar ese borde tan brusco con un pequeño radio. Y este radio yo por supuesto puedo alterarlo y cambiarlo y hacer que sea cada vez más redondo. Ahí aparece una taza un poquito más artesanal, ¿cierto? Le vamos a dar OK. Y vamos a verlo de este lado. Y tenemos ya un elemento que podríamos presentar como un molde. Sin embargo, esta solución es bastante simple. Esperamos que ustedes vengan con soluciones mucho más complejas y diseños más personales. A este, pese a que es un volumen sólido, yo también puedo modificarlo con los modificadores. También puedo hacerle un fillet, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer los fillets de 10 también. O de 5. Y también doble clic a fillet y puedo agregar otro fillet aquí abajo que puede tener un radio distinto, como 10. Ese sí queremos que sea un poquito más redondo. Vuelvo a darle doble clic a fillet para seguir editando si no estoy muy convencido con los radios. Y vamos a conocer ahora el shell. Lo que hace el shell es simplemente vaciar este elemento sólido y me dice lo siguiente. El tipo de shell que quiero crear, la dirección donde se va a, digamos, retirar el material hacia adentro, hacia afuera o viceversa. Y si quiero seleccionar una cara, vamos de nuevo. La siguiente parte es el espesor que quiero mantener en este vaciado de sólido. Vamos a darle un espesor de 3 que quiero mantener. Y para seleccionar una cara que se va a eliminar. Ah, Ya, no me está tomando la cara porque me parece que tengo estos fillets instalados. Entonces vamos a eliminar los fillets. Vamos a ir de nuevo con Shell. Claro, y ahora sí selecciona la cara, ¿sí? El error era que teníamos los fillets. Les recomiendo usar siempre el fillet, el empalme, al final de las operaciones. Entonces vamos a cambiar la dirección o puede ser
simétrico, ¿sí? Dirección hacia afuera o hacia adentro. El espesor que quiero conservar, vamos a darle 4. Y quiero remover la cara superior, entonces vamos a darle OK. Y acá ya he vaciado este elemento y me quedó vacío. Entonces ya tenemos estas dos tacitas que tienen buen inicio, pero que esperamos, repetimos, una solemne mucho más interesante porque vamos a fabricar estas tazas y se las van a quedar ustedes, por supuesto. Por lo tanto, estos son diseños básicos. Esperamos que suban al siguiente escalón. Vamos a pasar a las últimas dos operaciones. Vamos a dibujar en la parte frontal. Vamos a conocer, vamos a hacer una circunferencia de 20, y vamos a trabajar el sweep. El sweep o barrido en español tiene que ver con la creación de un volumen, a diferencia del extrude, que se hace con un solo sketch. El revolve, que se hace con un solo sketch, lo podemos ver acá. Este otro revolve también se hizo con un solo sketch. Nosotros vamos a trabajar aquí con dos sketches que deberían estar en distintos planos. Entonces, este primer sketch está realizado en la parte frontal. Si yo despliego origen, vamos a ver que está realizado en la parte frontal. Y para que el barrido me funcione, vamos a elegir un segundo plano. Entonces tengo que colocar otra vez Start Sketch y elegir un segundo plano. Vamos a elegir ahora este de aquí perpendicular. Y vamos a hacerle un recorrido sobre el que va a caminar o se va a desplegar esta circunferencia. En este nuevo plano no hay nada. Si yo intento hacer que se ancle a mi dibujo, solamente va a entender el punto central, pero no va a entender, por ejemplo, estos dos extremos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y aquí vamos a aplicar un nuevo concepto, quizás de los más difíciles de entender en un inicio, que es el de proyectar geometría. Voy a finalizar. Recordemos que tenemos dos planos. ¿Sí? Dos planos. Este y este de acá, que es donde se está dibujando los dos elementos. Aquí yo no tengo nada. Sin embargo, yo lo que puedo hacer es que en este plano se proyecte este elemento para tenerlo como referencia. Entonces vamos a volver al segundo sketch, no hay nada en este plano, y voy a colocar Project Geometry o proyectar geometría. Y si selecciono lo que hay, me va a encontrar que está el sketch número 1. Pero yo estoy dibujando en el sketch número 2. Entonces, si yo selecciono esto y me da un símbolo de más, en el plano se vería como una línea recta. ¿Por qué, queridos jóvenes? Porque si nosotros encendemos estos dos planos y yo proyecto esta geometría de circunferencia en este plano, simplemente lo voy a ver como una línea recta, ¿sí? Porque si yo veo de manera lateral, la circunferencia se ve de manera recta. Pero si la veo de manera perpendicular, se ve la circunferencia sin ningún problema. Pero si la veo de manera perpendicular, cambia y se ve recta. Entonces, esa es la que se acaba de proyectar. Con esa línea proyectada, yo voy a volver al sketch 2 y voy a hacer simplemente un carril sobre el cual se va a desplazar la pieza. Vamos a darle finalizar, ¿sí? Y vamos a darle a barrido. Nótese que ya entiende cuál es el perfil que vamos a hacer que se desplace a través de esta línea. Pero ahora, a la hora de seleccionar la curva, me lee la curva originalmente que yo había diseñado y me lee esta proyección. Entonces vamos a tener una figura media extraña y nosotros no queremos eso. Tendríamos que apagar esta figura. ¿Y cómo se apaga? Bueno, vamos al sketch número 2 y vamos a seleccionar esa proyección y la vamos a transformar en línea de construcción. Y le vamos a dar a finalizar. Ahora que está en línea de construcción,
Inventor no la va a considerar porque acuérdense que cuando hay línea segmentada, Inventor no la considera para la creación de volúmenes. Por lo tanto, vamos a ir a Sweep, barrido, y automáticamente uno puede previsualizar de inmediato correctamente su barrido. Que también podríamos seguir editándolo si hacemos eh, la colocación de cotas. Por ejemplo, aquí quiero que esto mida 100, por ejemplo, y que el radio podría ser que este punto con este punto también tengan una distancia específica. Y aquí voy modificando su radio. Y automáticamente se modificó. Podría ser ya la creación del asa de lápiz. Y por último vamos a conocer el loft en una nueva creación de pieza. Siempre cada vez que creamos una pieza tiene que tener su pestaña propia. No podemos hacer, se pueden hacer dos dibujos, pero no es contraproducente a la hora de ensamblar. Se entiende que la creación de partes y piezas es para la creación de una sola pieza. Por lo tanto, ya vamos con nuevo, nuevo estándar. No sé si ya tenía uno creado. Y la última pieza va a ser loft. Y vamos a aprovechar de hablar. Acuérdense también que, por ejemplo, acá me salió la ventana de superior girada. Vamos a rotarla un poco para que yo pueda leer bien la palabra y de ahí recién empezar a dibujar. Vamos a generar una circunferencia de 40 milímetros. Son números random, jóvenes, no tienen que hacerlo así. Y después, para explicar loft, vamos a explicar ahora la creación de planos. Como se pueden dar cuenta, queridos y queridas, tengo un primer sketch que está dibujado en el plano superior, X y Z. Y para la creación de loft, a diferencia de sweep, que necesito en sweep necesito dos bocetos, en loft necesito dos planos, ¿sí? Y eso ya es la etapa final de creación de volúmenes. Por lo tanto, dos planos que sean paralelos. A diferencia del sweep, que eran dos planos que son perpendiculares, el loft necesita, perdón, dos sketch que son perpendiculares, loft necesita dos planos que sean paralelos. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, ninguno de estos planos de aquí son paralelos. Entonces tengo que irme a la creación de planos y el primero se llama Offset from Plane, que significa desfase desde un plano. Y vamos a seleccionar el plano sobre el cual está dibujado esta pieza. El offset, el desfase, es simplemente el alejamiento desde un elemento original a una distancia X. En este caso nosotros vamos a darle una distancia de 15 milímetros. Y van a ver cómo se crea un nuevo plano, que es de color medio naranjo, medio marroncillo, ¿cierto? Siempre va a estar encendido. A mí me gusta apagarlo una vez que termino las operaciones porque me molesta que esté encendido, pero vamos a dejarlo encendido ahora porque vamos a dibujar sobre este plano. Entonces, tenemos un primer sketch en un plano y tenemos un segundo plano auxiliar sobre el cual vamos a colocar nuevo sketch, nos vamos a acercar a ese nuevo plano y lo va a leer. Y aquí voy a hacer un rectángulo de 15 milímetros por 15 milímetros. Y cuando yo empiece con el loft y selecciono el primer perfil, el primer boceto para crear el primer perfil y selecciono el segundo, se van a dar cuenta que le doy OK. Se crea esta figura que trata de fusionar la forma 1 con la forma 2. Voy a apagar este plano, control V, y esa sería la creación de loft, queridos jóvenes.
Para la opción de creación de planos, que es sumamente importante, vamos a tratar de explicar algunos. El offset from plane es un offset a partir de un plano, no necesariamente los planos originales, sino también pueden ser a partir de caras. Por ejemplo, acá voy a volver a crear un offset vamos a darle esta vez a 40, mucho más alto. Voy a volver a dibujar algo. Vamos a dibujar una elipse, por ejemplo. La elipse está acá al final en la opción de círculos. Y esta elipse, vamos a darle las dimensiones de 12 y 25. Está completamente en negro, vamos a dar finalizar. Nótese que son unas dimensiones medias extrañas, ¿no? Del centro a partir de este extremo y del centro a partir de este extremo. Y vamos a volver a darle love simplemente por amor al arte. Vamos a tener que crear una proyección aquí. Vamos a tener que crear una proyección con Project Geometría. Finalizamos. Y acá vuelvo a tener dos sketch. Vamos a darle Loft. Vamos a seleccionar este con este. Le vamos a dar OK. Y ahí tenemos una pieza bastante interesante. Bastante interesante. Sigamos conversando de planos. Vamos a tener paralelo a partir de un punto, ¿sí? Vamos a tener la creación de un plano entre medio de otro. Si selecciono estas dos bases, se crea un tercer plano. Vamos a tener angulado a un plano. Por ejemplo, selecciono este primer plano y selecciono este otro. Y me da una creación a partir de un plano. Lo voy a poner 45. Otro importante son la creación de a partir de 3 puntos. Un plano a partir de 3 puntos. Vamos a seleccionar este punto y podríamos ver si colocamos este punto y ahí se crea un plano. Otro es a partir de dos bordes, dos elementos planos. Se va a volver a crear uno aquí que ya existe, pero sería algo como esta con esta. Y así podríamos seguir, pero básicamente esos son los planos que nos ayudan a dibujar. Acá, por ejemplo, podría dibujar una circunferencia. Finalizo. La voy a extruir solamente para ver qué pasa. Vamos a extruir 100. Y voy a hacer que en vez de unirse con este elemento, lo corte. Entonces en Output, en la opción de Boolean, vamos a colocar Cut. Parece que no lo entendió. Parece que no lo entendió. Vamos a editarlo. Vamos a ver si ahora sí lo entiende. Sí, ahora sí lo entiende. Vamos a darle OK. Y ahí tenemos ya un trofeo, ¿cierto? Bueno, jóvenes, ese es el contenido de la clase. A partir de este contenido, ustedes deben crear sus piezas, tazas o contenedores de líquidos totalmente libre. Ojalá vengan diseños bien interesantes. Y en el siguiente video vamos a adjuntarlo. Es un video pasado donde se explica la creación de planos, que es lo que se presenta como solemne. La solemne consiste en el volumen, ¿sí? El diseño de sus tazas, de sus contenedores líquidos, más los planos. Durante la clase vamos a revisar, vamos a dar algunas observaciones y pasa a impresión 3D. Pero eso después de la siguiente semana. Muchas gracias por su atención y nos vemos.